Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Yo siempre repito mucho eso, que Dios es bueno, porque sí es bueno. Aleluya. Bueno, pues ahora sí tomen su lugar, hermanos. Vamos a meditar un poquito en la palabra. Dios es bueno, grande y poderoso, hermanos. Dios hizo todas las cosas bien hechas. Hizo al ser humano, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y así lo hizo el Señor, hermano. Solamente que al principio, hermano, en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hermano, ahí en ese principio los eruditos, los que estudian, porque unos estudian más que otros, ¿verdad? Han dicho que entre ese lapso, entre el verso 1 y el verso 2, hay un periodo de tiempo indefinido. Habla pueden ser millones de años, ¿verdad? Entonces, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en ese principio que creó Dios los cielos y la tierra, allá Él tenía su ejército de ángeles, Él tenía, incluso Satanás allá estaba en ese tiempo. Entonces, Satanás se rebeló y pues la tierra ya estaba creada, ya estaba hecha, y por su rebelión, Satanás fue lanzado de allá, de donde estaba, y llegó a la tierra. Entonces los eruditos, hermanos, concluyen en que la tierra estaba bien formada, estaba bien hecha, porque Dios hace todas las cosas bien hechas. Por eso acababa de decir. Pero cuando llegó Satanás, hermanos, venía con tanta ira, que así como nosotros a veces, que cuando nos enojamos pateamos botes y agarramos lo que está a nuestro lado, ¿verdad? No te pongas cerquita de alguien que está enojado, porque te va a tocar una cachetada. Y yo creo que así llegó Satanás, hermano, haciendo desastres, y entonces se cree que entonces fue cuando él desordenó todo, puso la tierra patas arriba, como decimos allá para Guerrero. Y estaba todo desordenado, hermano. Estaba todo vacío, no había nada, porque se cree que en ese tiempo, hermano, fue cuando existieron los monstruos que están ahí, que los fósiles que ahora se encuentran, ¿verdad? Entonces, yo antes, cuando comencé a leer la Biblia, yo no creía y oía lo que los científicos decían, y yo decía, no puede ser eso. Pues yo creí que de allí había comenzado para acá. Pero al ver las pruebas, hermano, de los huesos fosilizados de los animales que existen y que han encontrado, entonces eso es una prueba, ¿verdad? Esa es una evidencia de que sí existió eso y que tiene muchísimos años, ¿verdad? Entonces, por eso es que creo yo esas cosas. Entonces, Satanás llegó y destruyó todo eso, todos esos animales, todo acabó. Y entonces se quedó aquí en la tierra, ya no subió allá, por lo menos a morar ya no estuvo morando allá. Entonces llegó pero el Espíritu de Dios, hermanos, Dios es sobre todas las cosas. Él hizo el universo y Él se mueve donde Él quiere, ahí está. Y dice la palabra, y luego comienza el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en ese ambiente fue cuando Dios dice que hizo Dios, tomó Dios del polvo de la tierra e hizo al hombre. Y entonces, hermano, yo no sé, ¿verdad? Pero yo me imagino que Dios hizo al hombre ya así como está hombre. Eso creo yo. No creo que lo haya hecho pequeñito y que después fue creciendo, aunque también pudo haber sido, ¿verdad?
pero como no especifica la Biblia, no podemos asegurar ni una cosa ni la otra. Lo único que sabemos que Dios, dice la palabra, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz y vino a ser un ser viviente. Y hermano, ahí es donde comienza a trabajar Satanás. Porque él no está contento, porque el hombre estaba hecho, dijo, hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza. Y allí comenzó la envidia del diablo. Entonces ya de allí comenzó a perturbar, hermano. Entonces, y es por eso que con tanta, no sé si tú te has preguntado por qué con tanta facilidad nosotros, cuando menos pensamos ya pecamos, cuando menos pensamos ya metimos la pata, ya sea en palabra, ya sea que a veces que hasta en una mirada, de repente si nos enojamos y vemos así y la otra persona se ofende, ¿verdad? ¿Por qué con tanta facilidad? No te sientas mal, hermano, porque creo que es algo normal, ¿sabes? Porque Dios nos hizo perfectos, pero Satanás vino y metió su mano sucia. Y allí es donde él metió la mano en la creación, porque cuando Adán le permitió, él le dio su autoridad. Cuando él desobedeció a Dios, perdió y le dio autoridad a Satanás sobre su vida, y entonces de allí heredamos nosotros, y comenzó a corromper. Todo lo que el hombre, lo que Dios hizo, lo hizo bien. Y así como hizo a los animales, que los puso instinto, los instintos mismos que tienen los animales, los seres irracionales, los mismos instintos tenemos nosotros, nomás que nosotros somos seres racionales. Amén. Entonces, en lo que hizo él, solamente esos instintos que Dios puso en el hombre, él vino y los corrompió. Sí, él vino y comenzó como dijera yo, a alterar. Vino como ahorita tal vez sea más fácil entender, como hay tanto conocimiento de tecnología, puedo decir que vino y puso un virus en el cerebro del ser humano. Entonces el ser humano quedó gravemente dañado para todo el tiempo. Quedó dañado. Entonces es por eso que con mucha facilidad nosotros, como les decía, venimos y fácil le fallamos a la persona. Pero nosotros, hermano, la ventaja que tenemos, que si pecamos, ¿qué dice Juan? Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, hermanos, una cosa es pecar y deleitarse en el pecado y practicar el pecado, y otra vez que cometes un pecado sin querer, y cuando cometes la falta no te gozas, al contrario, te sientes mal. ¿Cuántos han cometido un error y se arrepienten y se sienten mal? Qué bueno, hermanos, qué bueno. Porque de verdad así debe de ser. La perfección no es porque nosotros de verdad somos perfectos, sino que la perfección viene de que si cometemos una falta o un error, la reconocemos y pedimos perdón. Ahí es donde comienza la verdadera restauración del ser humano. Entonces, hermano, el enemigo vino y metió su mano, como les digo. Y nosotros tenemos 5 instintos, como les decía, como los seres humanos, y tenemos el instinto de preservación de vida, el instinto de cuidarnos, hermano, del peligro. Si yo veo que viene algo hacia mí, y tengo la habilidad, si alcanzo a ver a tiempo, si veo que viene un proyectil o una piedra o algo hacia mí, por instinto voy a hacer lo posible de evadir. Y ese es el instinto que Dios puso en nosotros. Entonces, hermano, lo que sucede es que a veces
el ser humano, como está dañado el instinto, a veces no actuamos con la naturalidad que deberíamos de actuar ante las cosas malas que a veces vemos o vienen a nuestra vida. Mas sin embargo, hermanos, vemos los animales. Vamos a suponer, yo creo que casi toda la mayoría sabemos lo que es un caballo, o hemos montado un caballo o un burro, o en fin. Cuando un caballo o un burro o un mulo va por un camino, chilla, para allá, no me rimo. Cuando va por un camino y hay un hoyo y mete la pata allí, es muy difícil que otra vez hagas pasar ese animal por ese lugar. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy difícilmente, hermano, va a ser que ese animal vuelva a pasar por ahí. Y si va a pasar por ahí, está Sira, no quiere entrar, y tú le echas, le taloneas, le pegas y no va a querer entrar. A mí me tocó en ocasiones que no quería pasar, y para no estar batallando me bajaba yo del burro y me lo jalaba, y ya cruzábamos ese lugar, y ahora sí ya le montaba, porque hermano es muy difícil. Y así mismo, hermano, todos lo que es el perro, no se diga de los animales salvajes, ¿verdad? Esos por instinto buscan comida, y por instinto se cuidan, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, vemos al ser humano que cae una vez en el error y vuelve a caer otra vez en el mismo error. Y si pasa el tiempo y si no se pone al tiro, vuelve a caer 1, 2, 3 veces. Y hay una canción que compuso José Alfredo Jiménez, que nomás me la sé casi toda, pero solo esa partecita la voy a tomar porque va con lo que dice, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Entonces, hermano, y eso es lo que es el ser humano. Tal vez usted diga, ¿qué está diciendo, hermano? Que nosotros somos un poquito peor que los animales. Pero mira, es Dios mismo el que hace la referencia. No sé si usted ha oído. Si se pueden poner en la pantalla un versículo de Isaías 1:3. Dios se queja del ser humano. Digo el ser humano porque pero en aquella ocasión específicamente se quejó de su pueblo Israel. El pueblo de Dios, hermano, que era Israel, se salía una vez y volvía a caer, y Dios lo buscaba y volvía a caer, y así sucesivamente durante toda su vida. Así fue. ¿Ya está ahí? Mire, hermano, léalo usted en voz alta, todos. Hermano, ¿qué está diciendo Dios ahí? ¿Sí se entiende, verdad? Hermano, qué tristeza. Pero hermano, la ventaja de eso que tenemos nosotros, que para eso Cristo vino. Aleluya. Dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Y podríamos ponerle el pero, ¿verdad? Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Se queja Dios de eso. Entonces, hermanos, de verdad que ahí está diciendo Dios mismo que a veces que nosotros actuamos. Ahora, vamos a decirlo así, a veces cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, yo creo que actuamos peor que los animales. Ojalá y que sea solamente antes de haber aceptado a Cristo. Porque a veces, aún, hermano, después de ser cristianos, como dice la canción que les decía, seguimos cayendo en los mismos errores. Pero pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos. Y voy a repetir esto otra vez. Voy a estar repitiendo esto bastante. Y eso sucede, hermano, porque el instinto del ser humano ha sido
ha sido dañado, ha sido alterado. El instinto, también el instinto de adquisición, también, hermano, está todo alterado. El instinto de adquisición es lo que nos lleva a tomar, a trabajar, que nos da las fuerzas para ir y trabajar, mire, para agarrar lo que es necesario para el sustento de nuestra vida. Ese es el instinto de adquisición. Y eso está en Génesis 2:3. No, 2:15. Génesis 2:15, si lo pueden poner ahí. Porque dice, eso es donde dice que Dios hizo al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase, dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y luego el que sigue. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y luego dice, pero del árbol o sea, le dijo, pero mire, el asunto está aquí en que lo puso ¿para qué? Para que lo cuidase y lo labrase. Entonces, yo creo que Dios al principio puso, o sea, para entender, hermano, a veces tenemos que entrar, adentrarnos bien en la historia para poder entender, porque no pudo haber puesto Dios el primer huerto sin fruto. Yo creo que primero puso con fruto para que se alimentara Adán y tuviera las fuerzas para seguir trabajando. Pero si él no hubiera seguido trabajando en el huerto, tal vez el huerto ya no hubiera seguido dando fruto. Entonces por eso era para que trabajara. Entonces Dios, hermanos, nos da las fuerzas para que trabajemos y para que con nuestro propio trabajo nos ganemos el sustento de nuestra vida y no andemos por ahí de mano larga, hermano, agarrando, robando y nomás viendo a ver quién tiene para ir y asaltarlo. Bueno, yo sé que eso no se hace en los cristianos, ¿verdad? Pero es por eso que sucede con tanta frecuencia, hermano, porque el instinto del ser humano ha sido dañado, hermano. Entonces, es por eso que hay tanta rapiña, hermano, tanto robo, tantas cosas que vemos en este tiempo. Es porque ha sido, el instinto del ser humano ha sido dañado, pero también dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros. Tal vez nosotros en algún otro tiempo cometimos esas faltas, pero lo bueno de esto que ha venido Cristo, hermanos, para restituir y para restaurar y salvar, para venir a salvar todo lo que se había perdido. Aleluya. El instinto número 3, son 5 instintos que tiene el ser humano. El instinto número 3, el del hambre y la sed, hermano. El instinto que, así como todos los animales cuando les da hambre, tal vez están echados, tranquilos, pero cuando les da el hambre, se levantan de su lugar de posesión, de su lugar de comodidad, y empiezan a correr y a buscar a ver dónde encuentran, ¿verdad? A satisfacer el hambre y la sed. Y Dios también puso ese instinto en nosotros, porque si no nos diera hambre, hermano, pues ¿cómo íbamos a comer si no nos da hambre? Incluso cuando llega alguna enfermedad y que dicen, ay, yo no sé qué tengo, en lugar de darme hambre, siento como náuseas y no me da hambre, y luego corre al doctor porque quieres que te dé hambre, ¿verdad? Aunque a veces, y como ha sido corrompido ese instinto, hermano, por eso es que algunos, yo creo, comemos de más. Qué bueno, hermano, que dijo amén, porque de verdad que hermano, a veces vamos a comer al restaurante y especialmente cuando vamos al buffet, nos servimos el platillo que en lugar de dar gracias a Dios debemos pedir perdón. Entonces, pero como les digo, ¿por qué con tanta facilidad? Porque ha sido corrompido, hermano,
pidámosle a Dios que nos ayude en todas esas cosas, para que nosotros cada día vayamos cambiando y siendo cada día más conforme al corazón de Dios, conforme a la imagen de Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a leer Génesis 1, 29 al 30. Entonces, porque aquí está el versículo que dice, que habla del instinto, donde está, dice, gloria a Dios. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. ¿Está ¿sobre qué? Sobre toda la tierra. Entonces, no estaba solamente allí donde ellos estaban, ¿verdad? Ahí es donde pone a trabajar el instinto, que está sobre toda la tierra, para que vayas y la busques, para que vayas cuando te da hambre, vayas y la busques. Dice, está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. El que sigue, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y dice, y fue así. Entonces, hermanos, no tenemos que preocuparnos por comida. Jesús dijo, no os preocupéis por el vestido o por el qué comer. Si Dios dice, si Dios mantiene a las aves que no trabajan, no siembran ni hacen nada, no hilan, ¿verdad? Si Él las mantiene a todas, les da su pan cada día, cuanto más no les dará a vosotros lo necesario para el sustento. Y le añade otra cosita más. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué dijo? ¿No se acuerdan qué es lo más que dijo? Dijo, cuanto más no les dará a vosotros, hombres de poca fe, ¿verdad? Entonces, hermanos, confiemos en el Señor y que Él nos ayudará, ¿verdad? A volver. Estamos, hermanos, ahorita, mientras venimos a Cristo, estamos en el proceso de recuperar todo lo que Satanás vino a estropear. Estamos en proceso, porque no lo vamos a recuperar todo hasta que estemos de nuevo otra vez con el Señor. Aleluya. Muy pocos amenes, pero en verdad así es, hermano. Porque mientras estemos en esta vida, en esta carne, hermano, el pecado original está en el hombre. Hablando del pecado original, según los católicos dicen que a los niños los bautizan para quitarles el pecado original, según lo que ellos dicen. Pero qué bueno fuera eso, hermanos, porque de verdad, si eso sucediera, entonces no hubiera tanto pecado en el mundo, porque la mayoría de gente, hermano, incluso yo fui bautizado en el catolicismo y nunca hubo un cambio en mí, hermano. El pecado original no fue cierto que me lo quitaron. ¿Cuántos saben en qué consiste el pecado original o qué es pecado original? ¿Alguien sabe? No saben. Bueno, el pecado original en sí es la tendencia a pecar. Ese es el pecado, porque todos tenemos la tendencia a pecar, y fue lo que a Adán nos dejó. Es la tendencia a pecar, hermano. Entonces, si así fuera que de verdad al bautizar los niños se les quita el pecado original, entonces ya no tuvieran la tendencia a pecar. Y déjeme decirle que yo se lo aseguro al 100%, porque a mí me bautizaron y yo tenía la tendencia para allá y para allá a pecar. Era hermanos, usted no quiere haberme conocido como era yo. Por eso mi esposa mejor se fue. Era una cosa fea, hermano. Bueno, me refiero en modos, porque todavía... en lo físico todavía. Entonces, hermanos, el instinto número 4 dice, el instinto de reproducción.
O sea, el instinto de reproducción, ahí está hablando un poco de lo que es el sexo. Vamos a ver Génesis 1, 27 al 28. Vamos a ver cómo dice. Porque ahí habla cuando dice multiplicaos. ¿Y cómo se iban a multiplicar? Solamente de esa manera, ¿verdad? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, no hembra y hembra, y no varón con varón, ¿verdad? Y ahí está la corrupción, hermanos, ahí vemos la corrupción de los instintos, que ya el hombre quiere satisfacer sus deseos, no importa cómo, y no es, y cuando digo hombre me refiero también a la mujer. Ahora podemos decir, el hombre y la mujer quiere satisfacer sus deseos, no importa cómo. Y allí es donde está el pecado, hermano. El pecado, donde quiera que ponemos nuestros ojos, hay pecado. Y nosotros debemos de cuidar de no caer en esas cosas. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Aleluya. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y ahí es donde está, hermanos, ya el hombre también cuando está casado no se consuela con una mujer, quiere otras 2, 3 a veces por ahí, ¿verdad? Y es por eso que, repito una vez más, con tanta facilidad se le hace al hombre, porque Satanás ha metido la mano allí. Satanás es el que ha interferido en la mente del ser humano, y por eso es que se nos hace tan fácil, hermano, porque como Dios puso los instintos en nuestra mente, y Satanás solamente los alteró, nomás fue y le dio más volumen, o algunos tal vez les quitó, ¿verdad? No sé, pero el asunto es que ya él fue y metió la mano para que ya no estuvieran como Dios los puso, para que ya el hombre no fuera perfecto. Al pecar Adán, hermanos, se perdió esa comunión con Dios, porque antes de que el hombre cayera, Dios venía y hablaba con Adán, hermano, y por eso es que todo eso se perdió, hermano. Y estamos, una vez más voy a repetir, estamos en proceso de recuperar toda esa relación al 100%. Ahorita, hermano, nosotros podemos tener relación con Cristo, pero solamente por fe y solamente espiritualmente. Pero se va a llegar el día, hermano, que vamos a tener esa relación, esa plática, y así como ya en el huerto del Edén, se va a llegar el día que le veremos cara a cara y tal como Él es, porque así lo dice la palabra, hermano. Y es entonces cuando vamos a recuperar al 100% todo lo que Satanás vino y quitó y robó y estropeó. La imagen de Dios en el hombre fue gravemente dañada, hermano, pero va a ser recuperada. Así que, hermanos, estamos en proceso, repito. Y ya el último instinto, ya vamos a terminar. Creo que me fui muy rápido. No se vayan a dormir, ya estamos terminando. Ahora sí. El instinto de dominación o de dominio, ese instinto, hermanos, también ha sido alterado, hermanos, porque claro que cada uno de nosotros tenemos que sacar nuestro carácter para protegernos personalmente y también para proteger a los nuestros, hermanos, porque en nuestro hogar yo tengo que ponerme al tiro para defender, y que si algo viene, si tú vienes un día, si viene alguien y quiere hacer daño a uno de mis hijos, y yo no sé, hermano, pero si viene alguien y yo le voy a sonar, ¿verdad? Si es que se necesita, porque hermano, el carácter, pero eso es normal, ¿verdad? Porque es nuestro dominio, es nuestro lugar que tenemos primero para descansar y para recrearnos, para recreación en la familia,
¿Y cómo va a venir alguien ahí? Pero hermanos, cuando se está alterando, cuando está alterado es cuando por cualquier cosita ya estoy queriendo pelear, ¿verdad? Cuando no hay necesidad de que por cualquier cosita te enojas, que no es necesario. Es cuando se está alterando, hermano. Vemos los presidentes, los países, hermano, que a cual más quiere ser el dueño del mundo, a cual más quiere ser dominante, y nadie se quiere dejar del otro, ¿verdad? Entonces, es por eso que vemos las guerras. De allí es donde salen las guerras, hermano, porque el instinto de dominio, el instinto de dominación se ha alterado, y todos quieren gobernar más de lo que les es permitido, hermano. Digamos, hablando de este país, que este país es el líder mundial, y hay problema allá, y va y mete la mano allá donde no debe, ¿verdad? Porque cada país debe tener su propia soberanía, cada país debe tener su propia defensa. No debería de ser que este país va y quiere poner paz allá, no le toca a él. ¿Cómo yo voy a ir y si hay este problema digamos en la casa de mi hermano Rola, y que vaya yo y vaya, ¿sabes qué? Aquí tienes que hacer así, tienes que hacer así. No, solamente si él me dice, ¿sabes qué, hermano? Necesito un consejo, ¿qué debo hacer, verdad? Tengo este problema así, estamos para ayudarnos, pero no arbitrariamente voy a ir y voy a querer hacer lo que yo creo que está bien, o lo que yo quiera en el hogar, así en cualquier hogar de ustedes, hermano. No debe, ese le pertenece solamente a cada quien, hermano. El instinto de dominación, el instinto de dominio, ahí te pertenece a ti. Tu familia, hermano, y todo te pertenece a ti. A guiarlos, educarlos, enseñarles, en fin, todo. Y es por eso, hermanos, como les digo, que es muy fácil cometemos errores, porque ha sido dañado, el enemigo ha dañado al ser humano en todas las esferas, en todo su ser ha sido dañado. Nos ha dañado en los instintos, y nos ha dañado porque operando en las diferentes esferas. Nuestro pastor ha hablado de que el pecado opera también en las 5 esferas. En la esfera de la moral, en la esfera de la sabiduría, en la esfera de la santidad, y otras 2 que no me acuerdo. Pero tal vez luego damos un estudio amplio sobre eso, cómo opera y cuál es. En esto podemos profundizar un poco más, hermanos, pero creo que agarramos lo más básico para que entendamos, hermanos, para que tal vez no te sientas muy mal si un día llegas a caer en alguna falta, para que no te quedes ahí, porque sucede que cuando nosotros cometemos alguna falta pensamos, ya le fallé a Dios, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo reunirme con los hermanos, ya no puedo esto. No, hermano, es que no es así. Digo Jesús, ¿quién va caminando por un camino, tropieza y no se cae? Si vas caminando por un camino y tropiezas y caes, no te vas a quedar ahí, te vas a levantar. Y así es en el camino de la vida espiritual, mi hermano. Un tropezo que tengamos, no debemos de quedarnos ahí, debemos levantarnos y seguir adelante, hermanos. Repito una vez más, por eso dijo Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto no es una carta de libertad para pecar, hermanos, sino que es una como dijera yo, una forma de que tengamos confianza, para que si llegamos a pecar, que no corramos, que no huyamos, que pensando que ya Dios no nos va a perdonar, hermano. Porque dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, nosotros debemos estar contentos y agradecidos por el Dios que tenemos. El Dios que tenemos, que es tan grande y fuerte y sobre todo misericordioso. Y Él nos va a juzgar
por su misericordia, con su misericordia. Y debemos de pedirle al Señor siempre que nos juzgue con su misericordia. Porque si nos juzga con su justicia, hermano, la justicia de Dios es más dura, hermano. La justicia, porque precisamente Jesús fue la justicia de Dios que obró, porque por eso murió Él, porque debíamos nosotros de morir, pero para que no muriera Él, para que no muriera todo el mundo, tuvo que morir uno solo, y ahí cobró Dios todo. Ahí quedó saldada toda la deuda que nosotros teníamos ante Dios, hermano. Qué privilegio tenemos ante Dios, hermano. En esta hora, hermano, pues es lo que hemos visto en esta tarde. Ponte de pie. Yo no sé si quieres venir al Señor, si en algún momento estás pasando difícil, quieres tal vez reconciliarte con el Señor, tal vez tienes alguna petición. Aquí en esta hora está el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos libres de toda culpa, que no vivamos con culpas, que vivamos sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. En esta hora, hermanos, vamos a orar al Señor. El altar está abierto si quieres venir y orar al Señor, pedirle, darle gracias para lo que sea. El Señor aquí está para limpiarte, para sanar tus heridas, para prosperarte, para liberar. Aleluya. Cualquier cosa que estés pasando, algún familiar que tengas ausente y quieras interceder por él, el Señor aquí está. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de venir ante ti, Señor, de rendirnos ante ti, Señor. Reconocemos, Señor, nuestras faltas, Padre. Reconocemos, Señor, que tal vez no hemos sido lo que tú quieres que seamos, Señor. Pero tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Gracias por esa fidelidad, Señor. Gracias por ese amor infinito que tú tienes, Señor, para con todos nosotros, para con toda la humanidad, Señor. Venimos, nos rendimos a tus pies, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos das el privilegio, Señor, de venir hasta el trono de tu gracia, Señor, y exponerte nuestras necesidades y derramar ante tu presencia nuestra alma, Señor, nuestros corazones, Padre. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Señor, en tus manos está mi hermana, Padre celestial. Tú conoces mi corazón, Padre, Padre Santo. Dice tu palabra, Señor, que aún no sale la palabra de nuestra boca, Señor, y ya la conoce. Ya conoce, Señor, nuestra necesidad. Padre, luego te suplico que cualquier que sea tu problema, Señor, o si hay agradecimiento, Señor, te ruego que aceptes, Señor, el agradecimiento de tu corazón en ella, Padre Santo. Gracias, gracias, bendito Dios, por mi hermana, Señor, bendícela, guárdala, Señor, de todo peligro, su familia, Padre, sus hijos, Padre, su esposo, los hermanos, Padre. Gracias, bendito Dios, te damos, aleluya. Gracias, Señor.
declaro, Señor, que por tu bondad y tu infinito amor y tu misericordia tendrá bendición toda la iglesia, toda la congregación. Yo declaro que tu provisión divina, Señor, está con cada uno de nosotros, Señor, porque hasta aquí nada nos ha faltado, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Arde mi corazón a tus pies. Entrego lo que es el lugar de mi seguridad, Donde nadie nos puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Y el pueblo del Señor dice: el Señor les bendiga, mis hermanos, que la paz del Señor esté en sus vidas.